Buenas, buenas. Bienvenidos una vez más a Derecho a Fondo, el programa de Derecho de la Facultad de Derecho de la UBA por 87.9. Hoy es un programa muy especial, ya les vamos a estar contando. Primero le mandamos un beso muy especial para Juli, que la semana que viene ya la vamos a tener entre nosotros. Bueno, hoy es un programa muy especial para mí. Es una especie de sueño que estoy cumpliendo. Hoy tengo el honor de entrevistar a mi papá, una persona que admiro muchísimo desde lo profesional y obviamente que desde lo personal. Así que sabrán entender la emoción que esto produce. Así que tengo el orgullo de que me está acompañando mi mamá también, acá la estamos viendo. Mi hermano del alma, Gabriel Joyita Riener, ahí con el George, el viejo, toda la familia. Bueno, una emoción muy importante. Muy importante. ¿De qué vamos a estar hablando? Vamos a dejar que fluya. La idea es hablar un poco del ejercicio del derecho, el ejercicio de la profesión, el salto generacional. Porque tengo el honor de no solo ejercer el derecho, sino de hacerlo ya una costumbre familiar. Mi abuelo abogado, mi papá abogado, y tuve la suerte de poder seguir el mismo camino. Así que para hacer honor a mi abuelo, que fue un poco el pionero en lo que era la radio, las consultas jurídicas en radio. Al final del programa vamos a estar contestando algunas preguntas. Agradecemos, como siempre, en la producción a Agustín Boteatós, especialmente también a Isabel Gestoso, que siempre nos da una mano enorme para llevar este programa adelante, a Jorgito Gómez en la operación, grande George, y a Clara Sirven en la coordinación. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en el Instagram como @derechoafondoRUA. Nos encuentran en X y en TikTok como Derecho a Fondo. Estamos también en Facebook, en LinkedIn. Y si se perdieron el programa y quieren volver a escucharlo, lo pueden escuchar por Spotify y YouTube como Derecho a Fondo Radio UBA. Arrancamos. Comienza la entrevista en Derecho a Fondo. Continuamos en Derecho a Fondo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. El Instagram, @derechoafondoRUA. Estamos en TikTok y en X como Derecho a Fondo. Bueno, me toca presentar a una de las personas más importantes en mi vida, con la cual tengo el orgullo de compartir no solo la vida, sino la profesión. Tenemos acá sentado ya en los estudios de Radio UBA al doctor Edgar Fernández Mulevisi, quien resulta ser mi padre y con más de 40 años de ejercicio profesional. ¿Cómo estás, Gallito? Te saludo. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo andás? Bien. Antes de arrancar, me gustaría mandarle un saludo muy grande a Agustín Cooling. Al doctor, bueno. El día de su cumpleaños. Un saludo enorme porque es un colega, un gran colega, un gran amigo, una persona muy importante en mi vida, pero por sobre todo que también está en el ejercicio de la profesión y la verdad que es un ejemplo en muchas cosas. Yo mucho no puedo hablar porque aparte me ligan sentimientos, es como un hermano para mí. Pero bueno, en su día, en su onomástico, le mandamos un saludo muy especial. Un saludo muy grande para Agustín, el mejor abogado previsionalista de la Argentina. Sí. Y aparte, un ejemplo de humildad y de superación. Por supuesto, sí. Bueno, comentaba en la presentación, no tuve la suerte de escucharlo por un tema de tiempos generacionales. Y siempre crecí, y un poco también fue el estímulo para elegir la carrera de Derecho. Mi abuelo, tu padre, doctor Isaac Víctor Mulevisi, arrancó un poco con las consultas jurídicas en la radio, cuando la radio era el boom, lo que hoy podríamos conocer como el streaming, ¿no?
Tal cual, tal cual. Sí, primero que nada, Gastón, bueno, es un gusto compartir con vos este espacio. Hace muy poquito tuve la suerte también de compartir con vos en el Colegio de Abogados. Creo que fue satisfactorio y de paso aprovecho para felicitarte lo que haces acá en la radio, vos, Juli, porque la verdad que es muy didáctico. Esto me hace acordar a mí, yo tuve un camino y una trayectoria muy parecida a la tuya, acompañándolo a mi padre a varios lados. Bueno, él tuvo gran notoriedad en un momento muy especial de la Argentina. Y bueno, como fue el primer programa jurídico oral que hubo en la radio, igual que fue muy didáctico. Mucha gente lo escuchaba y al día de hoy tengo la satisfacción que muchos juristas, jueces y gente ligada al derecho me preguntan qué tengo que ver con el doctor Isaac Víctor Smulevisi. Y me dice, yo seguí esta profesión de escucharlo a su papá. Y bueno, lo importante es poder difundir esto, que sea instructivo, que sea útil para la gente. Y bueno, evidentemente a través del tiempo han cambiado muchas cosas, pero en la esencia del derecho sigue siendo la misma, ¿no? Bueno, muchas gracias por tus palabras. Para mí siempre fue un sueño hacer radio, fue algo que me costó mucho trabajo, fue un camino por recorrer y bueno, tener el legado tuyo del abuelo y ahora poder estar entrevistándote a vos, la verdad que para mí es un sueño y quiero empezar un poco, ¿no? con esta cuestión generacional. Tenés la particularidad de que nunca fuiste empleado, porque trabajaste toda la vida a la par de tu viejo hasta que bueno, se fue, pero siempre el ejercicio independiente de la generación. Preguntarte un poco qué cambió desde que arrancaste a ejercer el derecho hasta hoy, ¿no? Bueno, sí, siempre estuve en el ejercicio profesional independiente. Si bien nunca fui empleado, mucho antes de recibirme yo ya compartía ese espacio en el estudio de mi padre. Y bueno, todo es experiencia. Esta es una profesión donde es muy importante tener vocación para esto, porque es un poco la base de cómo uno va a realizar la actividad. Pero sí, siempre estuve en la profesión independiente y bueno, eso nos muestra las cosas, por supuesto, vistas un poco de afuera y sin comprometernos ni compenetrarnos tanto con la animosidad del cliente, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de eso, pero a ver, yo te veo a vos y sos un abogado old school, digo, de los de antes, de los que un poco se recibían y ejercían el derecho en su generalidad. Hoy en día, por ahí la tendencia, sobre todo incluso en la UBA, uno mientras estudia la carrera tiene que elegir una especialidad y después en el ejercicio profesional hoy en día yo creo que está orientado hacia alguna profesión, hacia alguna especialidad, ¿no? Está el que se dedica a derecho laboral, el que hace derecho administrativo, y por ahí vos sos de los abogados de la vieja guardia que se dedicaban un poco a todo, ¿no? ¿Qué cambios ves puntualmente desde que vos arrancaste hasta ahora? Bueno, los cambios fueron miles y las subidas y bajadas también. Por empezar, bueno, yo nací, conviví con un código, el código de Vélez, que para mí sigue siendo un código cuasi perfecto. No había lugar a dudas de cómo interpretar un artículo, qué es lo que se quería salvaguardar con ese artículo. Las notas casi diría que era un código de una precisión suiza, ¿no? Hablando de relojes, no tenía fisuras ni fallas de ningún tipo.
Obviamente fue un código que, informáticamente hablando, fue un clon, porque cuando Vélez hizo el código, copió los 5 mejores códigos que había en el mundo. Código de Savigny, de Piet. Hizo un clon con un código que inclusive fue admirado y elogiado por los mismos juristas que habían hecho los mejores códigos. Creo que el Código Civil, tal cual lo hizo Vélez, no tiene fisuras. Una joyita. Una joyita, pero bueno, a través del tiempo tuvo cambios, también hubo, a mi entender, alguna intromisión de la política, la tecnología y la informática fueron puliendo eso de distintas maneras, pero bueno. Sí, el código nuevo tiene la particularidad, código nuevo, ¿no? Los abogados le seguimos diciendo el nuevo Código Civil y Comercial y ya tiene 10 años. A partir del 1 de agosto se cumplieron 10 años desde la modificación del Código Civil y Comercial y quizás tiene la particularidad de que obviamente participaron un montón de redactores y eso hace que algunas cuestiones tengan por ahí... No tengan la armonía que tiene que tener un código que por ahí se veía más en Vélez. Pero a ver, hay una cuestión que yo recuerdo en el estudio que yo llegué a usarla, incluso uno usaba las máquinas de escribir Olivetti y uno podría atribuirle eso a un cambio tecnológico. Y a lo que quiero ir es, por ahí yo veo que el cambio más significativo en el ejercicio del derecho fue pasar del expediente papel al expediente digital. Que si a mí me preguntan, yo creo que fue un cambio, si bien ya se venía trabajando, fue más impulsado por la pandemia que quizás por la propia voluntad política judicial de avanzar en ese sentido, ¿no? Sí, obviamente la tecnología y el expediente digital ha sido un avance en un aspecto del derecho. En lo esencial y en la cocina, como yo digo, no es tan así, porque si bien tenemos la facilidad de poder mandar un escrito con un solo clic que nos evita ir al juzgado, y la persona que lo tiene que despachar le requiere el mismo tiempo de estudio y posiblemente en algunos casos más, porque antes, por decir un ejemplo, un despachante recibía, 70 escritos por día, hoy recibe 300. Para el abogado es mucho más fácil, con un simple clic, mandar el escrito, pero quien lo tiene que despachar y el tiempo de estudio es el mismo de otras épocas hasta ahora. Sí, aclaremos que el despachante, porque los abogados siempre nos alimentamos de los términos técnicos, es quien resuelve los trámites del expediente, ¿no? Que en realidad el expediente antes era, uno iba a tribunales presencialmente, uno parece que está hablando de los tiempos de las cavernas, estamos hablando hasta hace unos pocos años previo a la pandemia, uno tenía que ir al expediente con un papel que se llama escrito, le ponían el sellito de cuándo lo presentó, eso le daba lo que se llama fecha cierta, y ahí entraba a despacho, que es esta cuestión, cuando entra a despacho entra a resolución, es decir, entra para que analicen el pedido y si hacen lugar o no hacen lugar. Eso antes se podía hacer en un horario limitado, que era el horario que estaba abierto a tribunales, de 7:30 a 1:30, ahora se puede presentar un escrito un sábado a las 4 de la mañana. Sí, vuelvo a repetir, tiene sus grandes ventajas para el abogado, pero no para el despachante. Incluso la relación con el juzgado es absolutamente distinta. Antes había un trato más personal, sin llegar a influir. Había temas muy escabrosos, o temas que por ahí al despachante se le pasaban. Uno cuando dejaba el escrito ponía un poco al tanto al oficial cuál era el problema y el despachante después despachaba de acuerdo a derecho, pero
hoy con esta automatización se les pasan muchas cosas y de hecho uno a veces tiene que presentar 2 y 3 escritos para una misma cosa, volviendo a explicar cuál es, digamos, la piedra que complica las cosas. Sí, ¿no? Aparte ha traído otros inconvenientes. Antes uno iba a tribunales y sabía que iba a estar el secretario o eventualmente el juez para poder hablar. Hoy en día vas y justo cuando tenés que hablar con la persona que lleva el expediente, ese día no está trabajando online. Esas particularidades que tiene la argentinidad. Quiero meterme, estamos conversando con Edgar Smulevici, abogado litigante con más de 40 años en el ejercicio profesional. Quiero meterme un poco en el trato con los clientes. Vos te has nutrido siempre y uno evoluciona, ¿no? A lo largo de los años y te van quedando clientes por ahí, muchos de ellos que por ahí atendía a tu papá, otros que van surgiendo en el devenir de la vida. Un poco, si vos tuvieras que ilustrarnos en cómo debiera ser el trato con el cliente o qué particularidades uno tiene que tener en cuenta a la hora de tratar con los clientes. Bueno, en este tema es importante ejercer la profesión no solo con dignidad, sino con altura. Y a veces no compenetrarse en la animosidad con el cliente. ¿Por qué digo esto? Muchas veces hay una lucha importante entre la racionalidad y la animosidad del cliente. ¿Cómo es eso? Muchas veces el cliente dolido o enojado por su situación viene al estudio más con un sentido revanchista o muy emocional, quiero hacer esto a cualquier costo, cuando la racionalidad indica que no siempre esa animosidad es buena consejera. Por eso es importante que el abogado digamos, sea lo más lógico y racional posible y no se compenetre en satisfacer al cliente a cualquier costo. ¿Y por qué digo a cualquier costo? Porque a veces por querer satisfacer al cliente en su animosidad, su bronca o su objetivo, cuesta mucho, digamos, llevarlo a la realidad o explicarle que no le sirve o no le conviene. O sea, vos decís que a veces el cliente va a buscar respuestas emocionales a un estudio jurídico. No, busca respuestas de lo que cree que puede ser, pero por ahí su animosidad de tener de revanchismo que tiene con quien le hace el juicio, lo lleva a caminos equivocados. Y a veces muchos colegas en ese ton de querer satisfacer al cliente se olvidan, pierden un poco el equilibrio, ¿no? Sí, yo creo que también uno a veces termina siendo por ahí más el rol de psicólogo que de abogado, porque a veces, las herramientas que da el derecho y que puede otorgar la justicia son limitadas. Es un tema de, si se quiere, de organización y de orden y de distribución de responsabilidades el derecho. Y a veces por ahí cuesta hacerle entender a los clientes. Para mí hay muchos paralelismos entre lo que es el asesoramiento en derecho con lo que es ir a un médico, ¿no? O sea, uno a un médico técnicamente no le puede rebatir nada, porque para eso estudiaron muchos años, hicieron la residencia y demás, pero sí es cierto que, en definitiva, como la respuesta final siempre la tiene el paciente, en nuestro caso, la respuesta final siempre la tiene el cliente, ¿no? Yo siempre digo una sola cosa. Es importante, o sea, esto es lo mismo que con el médico. El médico sabe su profesión, un cirujano sabe cómo operar. Uno no le va a decir a un cirujano opéreme así o opéreme así, porque para eso es un profesional y ha estudiado y se ha experimentado. Bueno, a mí en el caso que me tocó, cuando tuve que pasar por el quirófano, un médico me dijo, operate de tal manera, segundo médico me dijo, no te operes, y tercer médico me dijo, operate de tercera manera. Le digo, pero doctor, ¿qué hago? Tengo 3 posibilidades distintas. Y me dijo,
lamentablemente la decisión queda en manos del paciente, que es el que menos sabe. Entonces, por eso digo, me parece central en el ejercicio del derecho también la confianza con el profesional. Creo que está muy erosionado del trato cliente-abogado, sobre todo cuando uno lo vemos en el ejercicio de la profesión, que viene un cliente que ya pasó por 2, 3 abogados. Bueno, generalmente, a ver, puede ser que uno se cruce con un abogado que no actuó como debiera haber actuado, lo que sea, pero generalmente cuando un cliente pasó por 2, 3 abogados, por ahí el problema no es el abogado, sino el cliente, ¿no? Que quiere algo quiere algo que el derecho no puede dar, porque el derecho da respuestas limitadas. Siempre pasa eso, Gastón, vos lo has vivido en el estudio, estuviste participando. Nosotros tenemos un muy alto porcentaje de clientes que han sido contrarios nuestros en muchos pleitos. Y muchas veces nos han dicho, doctor, usted me llevaría, tengo otro problema. Y uno le ha dicho, bueno, no ahora porque somos litigantes en contra. Posteriormente sí, y obviamente han recurrido, digamos, al estudio porque han visto cómo hemos desempeñado nuestra tarea, la franqueza con el cliente y con el no cliente también, porque también es importante actuar bien. Más de un cliente nos dijo, doctor, usted ha sido un caballero con esto, y al final las cosas eran como usted decía. Vuelvo a repetir, nosotros cuando tenemos un cliente interactuamos y uno tiene que saber cuál es el punto medio donde decirle al cliente esto va, esto no va. Y vuelvo al ejemplo de la medicina, cómo operar sabe el cirujano. Si me opero o no me opero es decisión del cliente. Pero no puede un cliente torcer la voluntad del profesional o indicarle cómo debe actuar porque no sirve. Estamos conversando con Edgar Smulevisi, mi padre. De vuelta, un orgullo estar acá. Quédense que enseguida continuamos con más Derecho a Fondo. Derecho a Fondo. Radio UBA 87.9. Continuamos en Derecho a Fondo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, el Instagram @derechoafondoRUBA. Estamos en X y en TikTok como Derecho a Fondo. Estamos conversando con Edgar Fernando Smulevisi, mi padre, para los que se están sumando ahora. Estamos hablando del ejercicio del derecho a través de las generaciones y cómo fue evolucionando. El abuelo, tu padre, tenía la particularidad de tener siempre muchas frases célebres, algunas propias, otras inspiracionales de otros personajes. Y vos también tenés un poco eso, ¿no? Y el tema de las analogías y hablar. Y yo acá anoté algunas frases. Yo te digo la frase, vos si querés explicala, desarrollala, reforzala, o decime por ahí no la dije y la inventé yo y te estoy atribuyendo una frase que no es propia. ¿Arrancamos? Sí. Después de lo peor, no hay nada más malo. Bueno, eso era siempre una frase muy común de tu abuelo. Es cierto, después de lo peor no hay nada más malo. Por eso siempre él decía que es importante hacer un diagnóstico objetivo de cada situación y ni agrandarlo ni achicarlo y poner al tanto al cliente de cuál es su real situación y cuáles son los riesgos. Y bueno, uno le explica al cliente los riesgos, las posibles soluciones y el cliente decide, ¿no? Tal cual. Aparte, recordemos que la obligación del abogado es de medios, no es de resultado. Un abogado nunca puede garantizar que va a ganar un juicio. Simplemente, digamos, tiene que ser competente con el actuar que tenga durante el juicio, pero no puede decir esto va a ser de tal manera. Sí, no solo eso es cierto, sino
muchas veces el cliente actúa por analogía, porque al vecino le fue en un caso muy parecido, así él piensa que tiene que ser igual. Cada caso es distinto. Volviendo al tema de origen, tu abuelo tuvo muchos años ese programa de radio y siempre venían los clientes y le decían, pero doctor, usted dijo en aquella oportunidad tal cosa. Y es cierto, sí, la dije para ese caso, pero siempre hay algún elemento colateral que lo hace distinto un caso del otro, alguna circunstancia que cambia todo, y lo mismo pasa, supongo, en otras disciplinas. En la medicina le quiero recomendar a un amigo que tome esta pastillita porque a mí me dolía en tal lado y le resulta que lo mío es del hígado y lo de él es de otra. En derecho pasa exactamente igual. Sí, por eso nosotros cuando hacemos el consultorio jurídico siempre aclaramos que no estamos asesorando, pero siempre por ahí la consulta de uno puede servir para que otro abra los ojos, ¿no? En alguna determinada temática. El mejor abogado no es el que vende un juicio, sino una solución. También es una frase que repetía tu abuelo permanentemente. Cuando le decía esto jugando al truco, como decir con flor me achico porque no tengo nada. Bueno, cuando uno puede presentir el resultado de un pleito y después de evaluar las pruebas y demás circunstancias, ve que el resultado no debe ser de lo mejor, eso es lo aconsejable. A veces el mal menor o la mejor solución para el cliente. ¿Vos estás de acuerdo con la frase de que es mejor un mal arreglo que un juicio? Depende lo que llamemos por mal arreglo, porque lo que uno llama mal arreglo es una sentencia que se impone uno. Y es en definitiva el cliente el que decide hacer el mal arreglo o no. El abogado, por supuesto, trata de ponerlo en la mejor situación posible y el cliente decide. Si el cliente decide que es un mal arreglo, bueno, es una sentencia que se impone él mismo. No. Sí, aparte no es lo mismo negociar antes de un juicio que cuando el juicio ya está iniciado, ¿no? Las condiciones de la negociación también son distintas. Una vez que ya está el pleito en marcha, es muy difícil retrotraer a una solución. Por supuesto que antes de que se dicte sentencia, siempre que hay acuerdo, uno puede conciliar en X circunstancias. Obviamente, después que se rindió la prueba, cada abogado evalúa en qué situación quedó su cliente, ¿no? Esta frase tiene una connotación técnica, pero a mí me parece genial para la vida, ¿no? El interés es la medida de la acción. Bueno, eso pasa no solo en el derecho, sino en la vida. Cuando algo a uno, digamos, lo perjudica o siente que lo joroba mucho, bueno, toma medidas del caso. Cuando siente que no le presta atención. Por eso, cuando uno tiene interés en algo, pone en acción todos sus mecanismos y lo mismo pasa en el derecho, ¿no? Sí, a veces uno tiene dobles pensamientos, incluso, o sea, pasa en el derecho y pasa en la vida, porque no me llamó, no sé qué, no quiere arreglar, y por ahí a veces uno se enrosca y la respuesta es más fácil, no hay interés. Pasa en todos los órdenes de la vida, es como aquel que está excedido de peso, está obeso y no le importa o no le interesa. Cuando uno se mira al espejo o evalúa su situación, si realmente le joroba, pone en marcha un mecanismo para mejorar. Lo mismo pasa en el derecho. Ok, esa es una reflexión propia tuya. Sí, por supuesto. Bien, bueno. Por supuesto. A ver, seguimos. Los clientes pasan, los colegas quedan. Tal cual. Porque a veces sucede, esto, digo, conozco que te ha pasado a vos y hay muchos que han hablado de esto, de que hay esta cuestión de que a veces por ahí se encuentran dos abogados en
en una audiencia, en tribunales o donde sea, y el cliente ve que su abogado se está saludando o está conversando con el abogado de la otra parte. Y por ahí hay quienes no entienden esta dinámica y dicen, no, pero pará, ¿el abogado a quién está defendiendo? Bueno, ese es un tema muy sui generis, donde uno ha vivido todas las facetas de esta circunstancia. Es importante, siempre digo, llevar esta profesión con dignidad y lealtad. Siempre me ha pasado en la práctica actuar, siempre pido una sola cosa, que a uno le toque un contrario en el pleito, no lo califico, mejor, peor. Pero sí siempre pido que el colega que lo represente sea una persona razonable y lleve la conversación con altura, ¿no? Yo siempre digo que hay un aforismo que siempre repito, que uno busca el profesional a su medida, ¿no? ¿A qué llamo esto? Y esto lo veía con mi padre también, que los clientes le decían, doctor, pero usted no le va a decir nada, ¿vio cómo grita el otro abogado? Y él le decía, déjelo que grite, que ya se va a quedar sin voz. Obviamente no pasa por ahí la cosa. El que es de esa manera de gritar prepotente, seguramente busque un colega, un abogado que tenga el mismo estilo, si piensa que así mejora su situación. De hecho, no es lo que hace la cosa, y generalmente eso no ayuda. Es importante, por eso digo, los clientes pasan, los colegas quedan, y a veces el buen trato profesional con otros colegas, el buen diálogo, los colegas se repiten, no somos tantos, volvemos a tener asuntos, y el hecho de tener un buen diálogo ha ayudado a arribar a soluciones importantes. Sí, obviamente que el hecho de tener una relación con el otro abogado muchas veces facilita los términos de la negociación, hace que todo sea un poco más fácil, y es verdad esto que mencionás, que no siempre el que grita es el que ni el que va ganando ni el que va a tener la razón, y muchas veces, sobre todo en los juzgados, cae muy mal el abogado prepotente que quiere llevarse a todo por encima. Una cuestión que a mí siempre me quedó grabada en el estudio, esta cuestión que decías vos de aprender una cosa cada día, ya es un montón, ¿no? Uno a veces, sobre todo cuando está en el rol de estudiante, que uno está por ahí muy con la teoría, y después cuesta hacer ese clic de pasar de los libros al ejercicio profesional, es un mundo completamente distinto. Como a veces uno tiene que aprender una cosa cada día, sin darse cuenta, va sumando. Es muy importante, por eso digo, a veces aprender de abajo y recorrer todo el escalafón hasta, digamos, yo no puedo encargarle a otro que haga algo si yo no lo sé hacer bien, o no lo explico bien, o no lo entiendo bien porque no lo puedo fiscalizar. Por eso es importante aprender. Yo siempre digo, una cosa que uno aprende bien, cada día, ya es un montón, porque eso queda, digamos, grabado en la memoria y después nos lleva a grandes resultados. Hay una frase que yo siempre te copio, que a mí me parece excepcional y muy práctica para determinar si una situación vale la pena o no. Que a veces es más caro la correa que el perro, ¿no? Esta cuestión de, a veces cae el cliente porque tiene un rayoncito en el auto y el auto se fue y no sé qué, y uno dice, bueno, ¿qué prima en el derecho? ¿Que todo daño tiene que ser reparado? Bueno, sí, por supuesto, pero ¿a qué costo? ¿A cualquier costo? Ahí creo yo que uno tiene que tener, lo dijiste vos al principio, bien en claro lo que es la racionalidad, ¿no? Porque uno tiene gastos de mediación, tiene que notificar a la otra persona. Entonces, cuando te pones a ver, decís, aparte o sea, me voy a hacer mala sangre, porque hacerse un juicio para alguien que no está acostumbrado a litigar al mundo del pleito,
La realidad es que estar frente a un juicio que puede demorar años, bueno, por ahí te lleva a una situación disvaliosa que no vale la pena accionar. No todo tiene que resolverse en tribunales. No, no todo. Si vos recordás algunas frases de tu abuelo, él decía que una de las cosas más caras que tiene la vida es el tiempo. Y hay que ver si a veces vale la pena. Yo entiendo que el abogado, por sobre todas las cosas, tiene que ser una persona práctica. Y en eso hay que dimensionar bien cuál es el problema y cuál es el costo de solucionarlo. Y muchas veces no vale la pena. Pero bueno, vuelvo a lo que dije antes, hay que buscar el equilibrio entre la animosidad del cliente en hacerlo a cualquier costo y la practicidad de hacerlo. De hecho, muchas veces cuando uno no me importa lo que me salga, lo voy a hacer igual. Bueno, cuando uno le pasa costos al cliente, normalmente a veces el bolsillo es un buen racionalizador, ¿no? Porque a veces no vale la pena y es más costoso, como dice el dicho, el collar que el perro. El derecho tiene que ser dinámico y el tiempo hay que valorarlo también, ¿no? Bueno, ahora ya enseguida vamos a pasar al consultorio jurídico. Nos llegaron algunas preguntas de nuestros oyentes, así que vamos a hacer acá la de guardia pretoriana. Te quiero preguntar, para ir cerrando esta sección, ¿qué significa para vos ser abogado? Y el abogado, en mi caso, es una vocación. Yo aprendí, realmente cuando tuve que decidir me gustaba, siempre fui justiciero en el sentido que nunca toleré las situaciones injustas. Y bueno, el derecho es un buen módulo para poder aminorar esas diferencias. El derecho creo que es una ley universal que nos ayuda a convivir en este mundo tan convulsionado, ¿no? Fundamentalmente eso, pero aparte aprendí que el derecho no solo me ayuda a defenderme, sino que me ayuda a actuar en sociedad, ¿no? Muy lindo escucharlo. Bueno, si te parece, ¿estás preparado para el consultorio jurídico? Lo que sea, acá estamos para eso. Excelente. Bueno. Consultorio jurídico. Es momento de resolver tus dudas legales. Bienvenidos al consultorio jurídico de Derecho a Fondo. Continuamos con Derecho a Fondo, estamos en el consultorio jurídico. Hoy me toca hacerlo con mi padre. Qué orgullo, por Dios, si lo hay. ¿Estás preparado, viejo? Es lo que hay y hay que ir para adelante. Vamos, siempre va Frenchy. Nos consulta Mabel, que vive en una casa hace muchos años, que era de la pareja. Dice, ¿cuántos años tienen que pasar para que pueda estar a mi nombre? Nunca nos casamos. Bueno, acá Mabel, sin mencionarlo, está refiriéndose, creo yo, a lo que es la usucapión o la prescripción adquisitiva. No sé si querés contar un poquito qué tendría que hacer Mabel. Bueno, supongo que Mabel se refiere a eso. Sí, hablamos de prescripción adquisitiva o usucapión, que normalmente puede ser de buena fe o de mala fe. En el código, digamos, los plazos son distintos porque uno puede prescribir de buena fe, que son 10 años, o de mala fe, que es lo que prevé la ley, 20 años. Pero si bien es cierto que uno tiene que mostrar que pagó los impuestos, la ley es muy clara. La ley habla de animus domini, o sea que hay que prescribir a título de dueño.
Claro, o sea, expliquemos el tema de la prescripción, porque la prescripción es la pérdida o la adquisición de un derecho a lo largo del tiempo. A través del tiempo. Generalmente los abogados, cuando hablamos de prescripción, nos referimos más a la pérdida de un derecho, que es, hay un plazo de prescripción para hacer un reclamo, para accionar judicialmente. Si uno no lo hace en ese periodo, bueno. Bueno, tenemos las dos prescripciones, Claro. la adquisitiva y la liberatoria. Un ejemplo de liberatoria sería, no sé, un cheque, tenemos un año para ejecutarlo, después del año la acción se pierde. Claro, y acá lo que se está refiriendo Mabel es A la adquisición. Claro, la prescripción adquisitiva, que sería la adquisición del derecho a lo largo del tiempo, que, a ver, recordemos, es un juicio muy largo porque requiere de 20 años y requiere de una serie de requisitos para poder llevarlo a cabo. No es que por haber vivido 20 años uno ya, listo, la casa es mía. ¿Cuáles son esos requisitos? Bueno, el principal requisito, y casi diría el único, es prescribir a título de dueño. Vuelvo a repetir, cuando digo animus domini es muy importante mostrar la entrada de por qué, y muchos colegas que nos han consultado a nosotros en el estudio dicen: doctor, yo tengo más derecho porque yo era en realidad la conviviente y me lo prestaron. Bueno, no, hay que demostrar a título de dueño. Una de las maneras es, digamos, acreditar el pago de impuestos durante 20 años. Pero un momentito, no es lo único. Es una de las facetas, no solo acreditar a título de dueño, con distintas acciones, por ejemplo... Claro, esto de a título de dueño, por ahí para que quede claro, sería alguien que está alquilando y que de repente se le vence el alquiler. Bueno, no podría prescribir, porque él está a título de inquilino. Por eso digo que es muy importante la entrada. ¿En qué consiste la prescripción adquisitiva? En intervertir el título de otro. Quiere decir, a partir de ahora, yo soy el dueño y bueno, acredito con todas mis acciones, pagué los impuestos, hice reformas, me comporté como si fuera mi propio dueño, lo alquilé. Bueno, todas esas cosas llevan a la convicción, después de 20 años, al juez que lo llevarían al estatus, digamos, de propietario si una sentencia así lo declara. Claro, sí, le decimos a Mabel para su tranquilidad que uno, como en un pleito siempre hay dos partes, a quien uno demanda en un juicio de prescripción adquisitiva es a quien en un informe de dominio figura como titular registral. Exacto. Esa sería, y hay que cumplir un montón de requisitos. Uno, básicamente, como decía acá Edgar, tiene que demostrar que vivió como dueño. ¿Cómo se demuestra eso? Bueno, pagando impuestos. Si tiene, por eso, Mabel, te decimos, si no lo hiciste hasta ahora, guardá todas las boletas, idealmente que estén a tu nombre. También, testigos. Que puedan acreditar. Reformas hizo. Reformas, las boletas, las facturas, en fin. Pero vuelvo a repetir, hay que analizar y ver qué elementos tiene cada uno para poder accionar. Perfecto. Fernando comenta que falleció la mamá hace 2 años y que son 3 hermanos. Que con uno tiene vínculo y que con el otro no habla hace ya mucho tiempo. ¿Cómo puede hacer para iniciar la ejecución y vender la casa que era de los padres? Bueno, primero, Fernando, lo primero que habría que decirle es que no se requiere que en este caso estén todos los hermanos de acuerdo para iniciar el procedimiento sucesorio, sino con que uno solo... Bueno, convengamos que la sucesión la puede iniciar cualquiera. Cualquiera de los herederos puede iniciar la sucesión, inclusive pasado el tiempo, si ninguno la inicia, hasta un acreedor podría iniciar la sucesión. Bueno, obviamente acompañar las partidas, acreditar los vínculos. Bueno, sí, lo que podríamos decirle a Fernando, como para ampliarle un poco la pregunta, el hermano tampoco tiene obligación de aceptar la herencia, porque el hermano con el cual no se habla o no tiene vínculo hace tanto tiempo, sí, Fernando lo que tiene la obligación es de denunciarlo en el expediente que existe el hermano, obviamente, porque si no lo hace estaría actuando con mala fe procesal.
Entonces, si hay que notificarlo, igualmente en las sucesiones siempre se publican lo que se llama la publicación de edictos, que es algo que por ahí habría que reverlo en algún momento porque parece medio arcaico, pero básicamente es lo que se hace, se publica en el boletín oficial, o a veces, si la sucesión es muy importante, en algún diario, se publica que la persona falleció. ¿Para qué se publica esto? Bueno, se publica para que posibles herederos y acreedores que desconocemos o acreedores puedan presentarse en el sucesorio. Ahora vos me decís, ¿el boletín oficial lo leen todas las personas todos los días? Y no. Son esas cosas del derecho que quedan un poco de otra época que por ahí habría que rever, ¿no? Tal cual, inclusive podría dictarse declaratoria y el heredero que no se presentó presentarse a posteriori. Sí, o sea, para vender la casa, por ahí para simplificarlo un poco, no solo se tiene que abrir el procedimiento sucesorio y tiene que haber una declaratoria de herederos, y bueno, ahí dependiendo si se presenta tu hermano o no, podrán vender si están todos de acuerdo, si no, habrá que hacer una partición. El tema es si están todos en la declaratoria. Uno evidentemente no puede vender la parte de otro, ni creo que nadie quiera comprar digamos una propiedad, una parte indivisa. Aparte hay que hacer... Sí, hay una cuestión con las sucesiones que, a ver, es que cuando están todos de acuerdo, o sea, no es que hay cosas que se puedan hacer y cosas que no. Cuando están todos de acuerdo es más fácil y seguramente sea todo más rápido. Cuando hay algún tipo de conflicto de intereses, de lo que sea, bueno, hay mecanismos legales, por supuesto, para paliar esas situaciones. Probablemente demore más el procedimiento. Vamos con una pregunta más, la última, que nos estamos quedando sin tiempo. Cintia consulta por el tema de alquileres. Dice que está alquilando y que el dueño quiere cobrarle un aumento por encima de lo que estaba pactado en el contrato. ¿Qué puede hacer? No. Hoy, digamos, hay un régimen libre, hay un contrato, obviamente se entiende que lo han firmado libremente y que han pactado X mecanismo. Bueno, obviamente el mecanismo se tiene que respetar. Y si no es así, ella tiene la posibilidad de consignar judicialmente los alquileres. Obviamente tiene que, si está atrasada, tiene que acreditar algunas circunstancias, el no pago. Y bueno, obviamente lo puede hacer. Sí, los contratos están para cumplirse. Tal cual. Y rigen como la ley misma, entonces... no se podría cobrar un aumento que no está previsto en el contrato si ambas partes no están de acuerdo. Entonces, lo que está diciendo acá Edgar es que en el caso de que el dueño, el locador, no quiera aceptar el pago del alquiler porque dice, no, me tenés que pagar más, bueno, el mecanismo legal que hay para solucionar esa situación es lo que se llama una consignación judicial. Es decir, uno hace es un juicio, uno hace una presentación judicial y le dice al juez, yo quiero pagar. Entonces deposita esa suma. Más los intereses, porque normalmente más los intereses si lo hubiera. Sí, si hay un atraso, debería presentarlo con los intereses. Entonces, bueno, ahí ya pasa esto a tribunales. Bueno, hasta acá llegamos con el consultorio jurídico. Se nos va terminando el programa. Para mí, te miro a los ojos y la verdad que uno a veces le cuesta cristalizar los momentos que uno vive y procesarlos, pero seguramente esto, como cuando fue que dimos la charla en el colegio, va a ser un momento que quedará por siempre grabado en la eternidad. Te lo digo cada vez que tengo la oportunidad, entonces no tengo ningún problema de decírtelo en público. Para mí sos un faro, sos una guía, sos un referente en el derecho y en la vida. Sos una persona absolutamente leal, que siempre está cuando uno lo necesita y que siempre tira para adelante con la mejor de las energías. La verdad que soy orgulloso de los padres y de los amigos que tengo y bueno, te quiero agradecer, Gallito, la verdad que sos un fenómeno, te quiero muchísimo. Te agradezco, creo que me querés mucho, los elogios me quedan muy grandes
Siempre digo, o sea, si tu abuelo que viviera estaría súper orgulloso que sigas que te vea que seguís los mismos pasos que él. Él tuvo este programa cuando inició durante años, 20, 30, no, más de 40 años. Y bueno, la verdad que te agradezco a vos esta oportunidad. Para mí es un lujo poder compartir con vos este momento. Y bueno, para los oyentes creo que Derecho a Fondo es un faro, como vos decís, una guía que por lo menos puede ayudar o orientar a la gente en los distintos temas. El agradecido soy yo y bueno, avanti con Derecho a Fondo. Pa' Frenchy, como siempre. Pa' Frenchy. Bueno, hasta acá llegamos con el programa del día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, el Instagram, @derechoafondoRUA, en X y en TikTok nos encuentran como Derecho a Fondo. Si se perdieron el programa pueden volver a escucharlo en Spotify y en YouTube, Derecho a Fondo Radio UBA. Esto ha sido todo por hoy. Agradecemos a Agustín Boteatos, a Isa Gestoso, Jorgito Gómez en la operación, a Clara Silvera en la coordinación, Ana Acuña en redes. Mi nombre es Gastón Esmulevisi. Nos reencontramos la semana que viene en este mismo horario para seguir disfrutando de más Derecho a Fondo. Derecho a Fondo por Radio UBA.